Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que plantea una pregunta bastante incómoda. Se llama Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez. Y la premisa parte de una paradoja que vemos todos los días, ¿no? Vivimos más años que nunca gracias a la ciencia, las vacunas, la higiene. Pero al mismo tiempo, pasamos muchísimos de esos años extra con enfermedades crónicas. Hablamos de obesidad, diabetes, hipertensión, cosas que antes eran súper raras. Así que hoy vamos a analizar la causa de esto, un concepto que el libro llama discordancia evolutiva y, bueno, ver qué propone para recuperar una salud salvaje. Exacto. El núcleo de todo esto es que nuestra biología y nuestra cultura, pues corren a velocidades totalmente distintas. El autor usa una frase que a mí me parece potentísima. Dice que tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de dioses. Es muy buena. Es que lo resume todo. O sea, nuestros genes se formaron durante miles y miles de años en un entorno salvaje, de escasez, y ahora, de repente, están en la era digital y se expresan como enfermedad. La analogía que usa es, yo creo, brutalmente clara. Vivimos en un zoológico humano. Me encanta esa analogía del zoológico, porque es verdad, un animal en una jaula, aunque lo alimenten bien, se estresa, se enferma. Totalmente. Pero a ver, ¿cómo llegamos a esta jaula? El libro dice algo interesante, que no fue a la fuerza, sino por seducción, por la comodidad. Por supuesto. Es que, si lo piensas, en un entorno ancestral, buscar la comodidad era brillante. Era una estrategia de supervivencia. El placer, no sé, el dulzor de una fruta, era la recompensa a un esfuerzo enorme, como trepar a un árbol. Claro, te arriesgabas a caerte. Tenemos placer sin esfuerzo. Y esa es la trampa. Ese placer sin sacrificio, paradójicamente, nos debilita. Entonces, la solución no es buscar la incomodidad por la incomodidad. No se trata de volver a pasar frío porque sí. El libro introduce un concepto clave para esto, ¿verdad? La hormesis, sí. La hormesis. Es una idea fascinante. Fíjate, se refiere a cómo una pequeña dosis de un estresar, algo que en grandes dosis te haría daño, en realidad te fortalece. Es lo que no te mata te hace más fuerte, pero llevado a la biología. Como una vacuna de estrés. Justo. El ejemplo del ayuno es perfecto. No comer durante semanas es letal, obviamente, pero ayunos breves, de 16, 24 horas, activan mecanismos de reparación celular superpotentes. Nos hacen más resilientes. La idea es reintroducir estos pequeños desafíos para que el cuerpo se fortalezca, en lugar de atrofiarse en la comodidad. Entendido. Y esto me lleva a la alimentación, que es donde el choque entre genes y mundo moderno es clarísimo. El libro se va muy atrás para explicar por qué deberíamos comer de otra forma. Habla del precio de nuestra inteligencia. Sí, el precio de tener un cerebro tan grande es que es carísimo, energéticamente hablando. Ocupa como el 2% de nuestro peso, pero se come más del 20% de las calorías que consumimos. Una barbaridad. Para poder alimentar ese órgano, nuestra fisiología tuvo que cambiar. Se nos acortó el intestino, a diferencia de otros primates, perdimos masa muscular y a cambio ganamos la habilidad de almacenar más grasa como reserva. Y todo esto fue posible porque cambiamos a una dieta mucho más densa. Carne, pescado y sobre todo tubérculos cocinados. El fuego fue clave. Y en esa historia de nuestra dieta, el libro marca 2 puntos de inflexión que lo cambiaron todo. El primero, la revolución agrícola. Pero aquí, un momento, quiero detenerme, porque siempre nos han enseñado que la agricultura fue el gran salto adelante. El libro de verdad dice que para la salud fue un paso atrás. Para la salud del individuo, sí. En el corto plazo, al menos. Y los datos arqueológicos son bastante claros. Los esqueletos de los primeros agricultores tienen más signos de desnutrición, más caries, son más bajitos que sus ancestros cazadores-recolectores. ¡Qué fuerte! Es que la dieta se volvió muy monótona, puro cereal, y eso trajo problemas nuevos, como los antinutrientes de las plantas que dificultan absorber minerales. La ventaja de la agricultura no fue para la salud, fue para el grupo. Ah, claro. Permitía alimentar a más gente en menos espacio. Fue una victoria demográfica, no nutricional. ¡Qué perspectiva tan distinta! Y si ese fue el primer golpe, la revolución industrial fue el segundo y definitivo, ¿no? Exactamente. Ahí es donde la comida
deja de ser comida. La industrialización trae los ultraprocesados. Y estos no están diseñados para nutrir. Están diseñados por ingenieros con un solo objetivo: ser hiperpalatables. O sea, tan deliciosos que secuestran nuestros mecanismos de saciedad. Y sobre esto, hay una historia en el libro que me pareció increíble, la del dentista Weston Price, que no es de hace 1000 años, es de los años 30. ¿Qué fue lo que descubrió? El trabajo de Weston Price es asombroso. Era un dentista que, preocupado por los problemas dentales que veía, decidió viajar por el mundo. Quería estudiar a poblaciones que todavía no tenían contacto con la dieta moderna. Se fue a buscar gente salvaje, por así decirlo. Algo así, sí. Estuvo con los inuit en Alaska, tribus en África, polinesios. Y en todos lados, fíjate, encontró lo mismo: dentaduras perfectas, arcos dentales amplios, casi cero caries. Y lo más importante, una salud general envidiable. ¡Wow! El patrón era clarísimo. En cuanto esa gente abandonaba su dieta tradicional y adoptaba los alimentos industriales, harina blanca, azúcar, enlatados, su salud se desmoronaba. En una sola generación. En una sola generación. Es una prueba casi de laboratorio. Y esto conecta directamente con ¿por qué fracasan tantas dietas hoy, verdad? El libro dice que contar calorías es un enfoque muy limitado. Habla de un adipostato. Sí, el concepto de adipostato es clave. Piénsalo como el termostato de tu casa, que mantiene la temperatura estable. Nuestro cuerpo tiene un sistema parecido para regular la grasa corporal y funciona con hormonas. La insulina, la leptina. Es suficiente, para de comer. Los ultraprocesados, con esas combinaciones de azúcar y grasa, desajustan por completo ese sistema. Generan resistencia a estas hormonas. A ver un momento, quiero entender esto bien. ¿Me estás diciendo que el cuerpo puede estar lleno de grasa y al mismo tiempo el cerebro piensa que se está muriendo de hambre? Precisamente. Esa es la trampa de la resistencia a la leptina. Por eso se siente como una batalla perdida. Claro, estás luchando contra una señal de alarma de tu propio cerebro. Aunque tengas reservas de sobra, la señal de "estamos llenos" no llega bien. El cerebro interpreta que hay hambruna y activa las alarmas. Más hambre, más antojos. Y encima reduce tu metabolismo para ahorrar energía. Por eso el comer menos y moverse más, sin arreglar el entorno hormonal, pues está destinado al fracaso. Entendido. Entonces, si contar calorías no es la respuesta y el problema es hormonal, arreglar la dieta es solo el primer paso. Exacto. Y eso es lo central del modelo de salud salvaje. No es una dieta, es un estilo de vida. La comida es solo uno de los 4 pilares. El primero, claro, es la alimentación. Y para alguien que quiere empezar, ¿cuál sería el primer paso más simple? Eliminar la comida industrial. Fin. Radical. Es que antes de pensar en macros, en keto o paleo, el primer filtro es: ¿esto es comida real o un producto de laboratorio? Priorizar alimentos que te puedas imaginar en su estado natural. Una verdura, una fruta, un trozo de carne. Si viene en una caja con ingredientes impronunciables, probablemente no es comida. Volver a lo real. Ok, tenemos la comida. ¿Cuál es el segundo pilar? El movimiento. Y aquí el libro es muy claro. La tecnología lo ha vuelto opcional y eso es una trampa mortal. La OMS ya lo dice, ¿eh? El sedentarismo causa más muertes que la propia obesidad. Nos estamos oxidando en nuestras sillas. Me encantó el ejemplo que da de los trabajadores de autobuses en Londres. Es como un experimento natural. Es un estudio clásico brillante. En los años 50 compararon a los conductores, que estaban sentados todo el día, con los cobradores, que subían y bajaban las escaleras del autobús constantemente. Misma dieta, mismo entorno. Prácticamente. La gran diferencia era el movimiento. El resultado: los cobradores tenían la mitad de riesgo de morir por enfermedad coronaria. Demuestra que el movimiento integrado en el día a día es increíblemente poderoso. Y dentro de este pilar del movimiento, hay una idea que me pareció muy provocadora: liberar los pies. ¿De verdad el calzado es tan problemático? El libro argumenta que para nada es un detalle menor. El pie humano es una obra de ingeniería. El calzado moderno, con suela gorda, soporte, es como ponerle una escayola. Atrofia los músculos del pie, debilita la estructura y altera toda nuestra forma de caminar.
Y eso causa problemas de rodillas, cadera, espalda. Exacto. La idea es pasar más tiempo descalzos o usar calzado minimalista, que permita al pie, bueno, funcionar como debe. Entendido. Movimiento integrado y atención a los pies. Pero, ¿qué pasa con el pilar que siempre sacrificamos primero? El descanso. El tercer pilar, fundamental, y en nuestra cultura de la productividad está totalmente abandonado. Vivimos en guerra contra nuestros ritmos circadianos, nuestro reloj biológico. La luz de las pantallas por la noche. Le dice a tu cerebro que es de día. Suprime la melatonina, la hormona del sueño. Y por otro lado, pasamos el día encerrados, sin ver la luz del sol de la mañana, que es la que pone en hora el reloj. Y ese desajuste no solo cansa. No, que va. Desregula el adipostato del que hablábamos, empeora la resistencia a la insulina, aumenta el riesgo de un montón de enfermedades. Me sorprendió también el dato de la temperatura para dormir. Uno pensaría que es mejor estar calientito y cómodo, pero Parece que no. Es al revés. El descenso de la temperatura corporal es una señal clave para iniciar el sueño. Dormir en una habitación fresca, sobre los 18-21 grados, mejora la cavidad del sueño profundo. Es otra de esas señales ancestrales. La noche es fría, el día es cálido. hemos cubierto comida, movimiento y sueño. Los sospechosos habituales, ¿no? Pero el libro habla de un cuarto pilar que me pareció el más inesperado y quizás el más profundo, la conexión. Sí, el cuarto pilar, la conexión social. Es crucial porque somos una especie ultrasocial. Durante casi toda nuestra evolución, la soledad era una sentencia de muerte. Si te expulsaban de la tribu, estabas perdido. Claro. Nuestro cerebro está programado para sentir la soledad como una amenaza física. Activa las mismas respuestas de estrés que si te persiguiera un león, cortisol, inflamación. Y la sociedad moderna, a pesar de estar hiperconectada digitalmente, ha generado una epidemia de soledad real. ¿Y hay algún ejemplo que demuestre el poder de la comunidad de forma tan clara como el de los autobuses? Sin duda, la historia del efecto Roseto. Es el ejemplo perfecto. Roseto era un pueblo en Pensilvania de inmigrantes italianos. En los años 60, un médico se dio cuenta de que allí pues casi nadie tenía ataques al corazón. Algo rarísimo en esa época en Estados Unidos. Rarísimo. Los investigadores fueron pensando que era la genética o la dieta, pero no. Fumaban, comían fritos, su dieta no era para nada saludable. Entonces, ¿cuál era el secreto? El secreto no era individual, era social. Vivían en familias multigeneracionales. Las puertas siempre abiertas, se apoyaban, tenían un sentido de comunidad increíblemente fuerte. Es alucinante pensar que la comunidad puede ser un factor protector tan potente. ¿Y qué pasó con Roseto? Ahí está lo más revelador. A medida que las nuevas generaciones se fueron americanizando, adoptando un estilo de vida más individualista, las tasas de enfermedad cardíaca se dispararon. ¿Se igualaron a las del resto del país? Exacto. La genética no cambió. Lo que cambió fue la comunidad. Demuestra que la salud es un sistema interconectado. Exacto. La genética no cambió. Lo que cambió fue la comunidad. Demuestra que la salud es un sistema interconectado. Exactamente.
Y ese es el gran resumen de todo esto. La búsqueda de la salud hoy en día no va de encontrar la última tecnología o el suplemento mágico. Se trata, en gran medida, de redescubrir lo que hemos olvidado, nuestras necesidades biológicas más básicas. No es volver a las cavernas, sino reintroducir de forma inteligente esos estímulos ancestrales. Comida real, movimiento, ciclos de luz y oscuridad y una comunidad fuerte. Es hacer las paces con nuestra propia biología al final. Eso es. El libro tiene una frase que se me quedó grabada. Los genes cargan la pistola, pero los hábitos aprietan el gatillo. Nos devuelve un poder de acción enorme, ¿no?, sobre nuestra propia genética. Así que, para reflexionar, queda una pregunta en el aire. Si muchos de nuestros problemas de salud son síntomas de esta vida en cautiverio, ¿cuál sería el primer muro de nuestro zoológico personal que podríamos empezar a derribar con un pequeño cambio de hábito?